Buenos días, senador, buenos días, Patricio. Estamos en una conversación más de política, donde hablamos de política y la ciudad. ¿Y qué mejor que hablar de integración urbana, que obviamente es un tema profundo, de un profundo sentir en Chile, en la ciudadanía, en la gente, en la política, sobre todo en los últimos procesos que ha vivido en nuestro país, ¿no es cierto? Segregación en la ciudad, cómo se vive la ciudad, cómo se experimenta la ciudad, la relación entre la ciudad y, y el malestar, los vínculos entre la política y la ciudad. Eh, y por supuesto, qué mejor invitado y qué mejor panel para discutir este tema de una manera cercana, para tener una conversación sobre esto, por supuesto. Bueno, tenemos al presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. Es la máxima autoridad en el Congreso chileno. Es la máxima autoridad que la democracia eligió a través de sus representantes para tratar todas las leyes que se discutan en el Senado de Chile en materia de vivienda y urbanismo. David Sandoval, presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, tiene un conjunto de antecedentes curriculares que ustedes lo pueden ver en la página del Senado, tiene una larga experiencia, fue alcalde, diputado. Bienvenido, David. Nosotros vamos a tutear porque nos conocimos en la Cámara de Diputados y tengo yo con David el muy buen recuerdo del trato que él, amable, educado, cuidadoso, serio, que lo caracterizó en su relación con los diputados cuando fue diputado y que se ve hoy día, a pesar de momentos de mucha tensión, que también la tiene con los senadores, que todos se expresan con mucho aprecio personal de él en su cargo. Así que bienvenido ahí. No, bueno, Patricio, muchas gracias por esos conceptos, por esos saludos, por esas palabras. Igual para ti, Juan Sebastián, un agrado compartir estos minutos. Y siempre, Patricio, hoy en día, en el mundo en que estamos viviendo, a veces de tantas tensiones, abrir espacio, evidentemente, para construir diálogos, creo que hoy día es el camino fundamental y esencial que necesitamos en nuestro país. Creo que hoy día es el momento precisamente para eso, para construir ese espíritu republicano, ciudadano. Tenemos tantos problemas y tú has sido también parte importante a lo largo de tus años, de tu trabajo, de tu labor, también de todo este compenetrarse con esta realidad. Así que para mí realmente un agrado, Patricio, compartir estos minutos contigo, con Juan, y tratar estos temas que hoy día además están tan en boga porque precisamente ha emergido una nueva fuerza para este proceso, y esa fuerza me parece a mí, más allá de todas las diferencias políticas que podamos tener de los medios, de los caminos para llevarlo adelante, creo que un tema que adquiere hoy día una profunda significación y particularmente una gran prioridad, así que un agrado realmente compartir con ustedes. El tema, tú te refieres al tema de integración social urbana. Afirmativo, amigo. Me refiero precisamente a ese tema, toda vez que tú sabes que la semana pasada esto se sometió a votación después de un largo proceso, incluso después de la construcción de un acuerdo transversal en el Senado, una interesantísima exposición hace un par de semanas atrás también de todas las familias que viven hoy día en condición de la máxima precariedad, en tomas y en campamentos. Y por eso yo creo que esto adquiere precisamente eso, y es muy oportuno que lo conversemos, Patricio, porque además entiendo que hoy día anda todo el mundo hablando sobre este tema y todos tratando de ponerle un poco de presión positiva, por cierto, para llevarlo adelante. Sí, fíjate que, bueno, no sé si Juan, tú quieres decir alguna cosa en relación a la importancia de la integración urbana. Yo, después que tú digas algo, si quieres, yo quiero decirte que esta organización política, la organización nuestra, la que te invitó, nosotros, con Juan Sebastián y el equipo que trabajamos, nos hemos organizado y hemos creado esto a partir de la convicción que tenemos que la ciudad y el urbanismo son un problema político. Sí, o sea... Las decisiones que se toman para la ciudad son decisiones
donde la política interviene de manera demasiado importante, muy fuertemente, toma decisiones de normas, de leyes, de decretos, de ordinarios, de resoluciones, decisiones locales, decisiones comunales, decisiones desde las intendencias, mañana desde las gobernaciones, desde el Claro. Ejecutivo y desde el Parlamento. Por eso política. O sea, nosotros estamos con la polis y la política. Esta es la única organización, bueno, si hay más a lo mejor puede ser que las haya. Nosotros no nos dedicamos exclusivamente a la academia. Trabajamos con los académicos, trabajamos con las organizaciones sociales y trabajamos con el poder político para poder juntar estas partes, y por eso estás tú invitado. Tenemos al presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado de Chile, porque así lo vamos a seguir haciendo en política. Y en esta ocasión es a propósito de integración social urbana. Y bueno, yo le decía a Juanse si quiere decir algo respecto a integración. La integración es un tema que está en boga. O sea, todos los centros de estudio ya están, seguramente el senador también lo sabe, están emitiendo información, el contenido, la cantidad de datos que está generando el gobierno, la calidad de los datos chilenos sobre segregación son muy buenos, múltiples encuestas, ¿no es cierto? 1/3 de los chilenos se cambiaría de barrio si es que pudiese. Ese es un dato bastante abrumador. O la creciente evidencia entre la imposibilidad de acceder a una vivienda donde uno quiere, las condiciones que uno siente que se merece, como una manera de parafrasear el término de dignidad, ¿no es cierto? Muestra el descontento con el sistema político en general. Entonces, hay un tema entre cómo se experimenta la ciudad y cómo se experimenta la política. Y a propósito de eso, muy interesante un comentario que usted, senador, hizo en la comisión del miércoles, ¿no es cierto? Cuando se votó. Y usted comenta, dice, nosotros recogimos muchos de los conceptos de las sugerencias que se hicieron, porque sabemos que este proyecto lleva varios años de trámite. Y uno de esos fue una ambigüedad en el significado de integración. Entonces, a lo mejor podríamos usar eso como una manera de entrar y entrar en el proyecto y posterior que usted nos cuente cómo es su experiencia en este debate. No, mira, sin duda, yo creo que hoy día visiblemente para nadie puede ser una situación, ¿verdad?, ajena, una realidad que estamos viviendo como sociedad, como país. Creo que durante muchos años nosotros como actores políticos, Patricio, nos conformamos con un país, ¿verdad?, donde el retorno a la democracia, el proceso de transición, la consolidación de las instituciones, nos sentimos súper orgullosos de ese proceso. Proceso que duró varios años, varias décadas en realidad, varios gobiernos pasaron entre medio. Sí. Y de repente en algunos sectores, los cuales te confieso que yo también me incluía, nos gustaba mucho estas macro cifras, esta responsabilidad fiscal, la tasa del crecimiento económico, estas cosas, cifras generales que hablaban, ¿verdad?, de un país que iba marchando, y efectivamente iba marchando. Pero de repente no nos dábamos cuenta. Fíjate, mira, Patricio, yo incluso siendo alcalde, me acuerdo, uno vivía tanto metido en el tema específico de la situación de las familias que vivían en condiciones de marginalidad. ¿Y qué es lo que hacíamos? A mí me tocó, estando en Cochrane, o estando en Chile Chico, incluso o en Coyhaique, que fue mi última alcaldía, donde tú veías muchas familias viviendo en esta condición de precariedad. Sacábamos las familias de ese tema, pero no profundizábamos que aquí había algo mucho más profundo, que era también de oportunidades, de desarrollo. ¿Cómo logramos en definitiva, verdad, que las familias den ese salto, y no solamente en la vivienda, sino que también en el conjunto de la sociedad? Y yo creo, fíjate, que de repente esta cosa nos explotó el 18 de octubre, nos pone sobre la mesa que también hay otra realidad humana, social, donde la gente no solamente reclama también por un bien, sino que también reclama por el trato, por la atención, por la dignidad, como se le dice. Sí. Y en ese contexto, sin duda que también este tema de esta crisis, este tema de la pandemia, pone también sobre la mesa una realidad que tenemos ciudades que los hemos ido construyendo, y tú, Juan, eres arquitecto, ¿no? Aquí somos todos responsables de esta realidad, porque al final de cuentas la ciudad se ha ido construyendo a machetazos a lo largo de los años, y en definitiva hemos, como producto, hoy día nos damos cuenta, es así,
Hoy día nos damos cuenta de que tenemos una ciudad, ¿no es cierto?, que los límites de una comuna marcan el tipo de calidad urbana que puede tener ese territorio y esa familia. Yo creo que algo nos pasó, ¿verdad? A todos, ¿ah? A la academia, como bien dices tú, Patricio. Nosotros hemos estado en la comisión, mira, hemos hablado con todo el mundo, con todos los centros de investigación, con la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, con la Universidad del Desarrollo, con las organizaciones del mundo social, UCAMAU, con organizaciones de comités de vivienda para tratar de llegar a un punto de encuentro respecto a este particular. Porque lo que sí es algo que resulta de toda lógica es que cuando uno sale a las calles, cuando uno sale a las poblaciones, se encuentra en realidad con una realidad que no puede ser sostenible en el tiempo. Claro. Necesitamos resolver absolutamente este problema a la brevedad posible. ¿Y cómo el tema de la ley de integración social y urbana abordaba ese tema? Mira, aquí tú sabes que la ley que se aprobó, que venía desde la Cámara de Diputados, sufrió radicales modificaciones en el trabajo, que estamos hablando incluso en más. Estamos todavía hablando de la discusión en general. Fíjate que lo que se rechazó la semana pasada fue nada más y nada menos que la discusión en general, o sea, ni siquiera entramos al detalle, ¿ya? Y aún así todo, la ley sufrió pero modificaciones sustantivas. Nosotros le dijimos al Ministerio, ¿qué tiene que ver en esta ley de integración el cambio de nomenclatura del nombre del ministerio, que además gatilló por parte de la ANEF, de los funcionarios, inquietudes siempre cuando pasan estas cosas? No tenía ningún sentido que todo el ministerio le llamaba vivienda, ciudad y territorio, no tenía ningún sentido en el contexto global de la ley de integración. Se sacó esa situación. Se sacaron algunas dudas que existían respecto también del tema del rol de los municipios. Tú sabes que el famoso artículo 50, Patricio, de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece ahí una facultad a los SERVI, a los CEREMI, ¿verdad?, a presentar modificaciones al plan regulador municipal, y hubo mucha discusión de que nadie quería saltarse obviamente la tarea de los municipios. Entonces, al final, ¿qué nos pasó, Juan Sebastián? Tú como técnico, como arquitecto, como sociólogo, construimos una ciudad que es la que tenemos, y somos todos corresponsables de esa realidad, y hoy día tenemos que hacerle frente, y lo que es más, tenemos que resolverlo, porque no podemos seguir con ciudades como la que estamos construyendo, y mucho menos con estas casi 740.000 familias viviendo en la precariedad habitacional en nuestro país. Claro, y justamente... Yo quisiera decir algo, Juanse, de esto, porque eso es lo que hace tan importante la necesidad de una ley de integración social urbana, de que esto se constituye en un drama social, en un drama de vida. Entonces, cuando nosotros fundamos nuestra organización, decimos, claro, las universidades, los centros de estudio vienen hablando desde hace muchos años. Yo tengo aquí en mi poder un conjunto de literatura, los libros de Sierra Alta, de Carlos Sierra Alta, los datos de Salcedo, las investigaciones de Sabatini, de Gorman, de Gonzalo Cáceres, los libros especiales sobre barrios cerrados, las tendencias de segregación. Estamos hablando de los últimos 20 años, la academia viene hablando sobre esto y resume incluso la gravedad de los efectos de la falta de integración y de la segregación, que en Chile es dramática. Emilio Diudar hablaba en 1960 y tanto, en una nueva visita que hizo a Chile, que es el arquitecto que hizo el edificio precioso de la CEPAL acá. Decía, Santiago es una ciudad trizada. Yo vivo en Francia, decía él, pero no, esto es una ciudad muy quebrada. Y ese fenómeno comienza a darse en otras metrópolis chilenas a medida que avanza el progreso. Y fíjate que lo dramático es que el Estado ha sido un gran segregador. Muchas veces decimos necesitamos no solo pura iniciativa privada en la crítica al modelo neoliberal, sino también necesitamos más Estado. Sí, pero ojo, más Estado ¿con qué políticas? Porque la política de vivienda ha sido viviendista, donde le importa que se construyan las viviendas. Claro, porque es un drama, la gente está viviendo en una población callampa, tú dices, le va a dar casa, feliz, pero se orienta sobre la base del precio del suelo y va construyendo donde sea más barato. Le da lo mismo, le dio lo mismo al Estado y fue haciendo ciudades en la periferia. Fíjate que solo para resumir, los datos donde resumen en una de la literatura, efectos brutales de la segregación en los barrios homogéneamente pobres, que no es lo mismo que la segregación cuando es heterogénea. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú a veces acumulas en el extramuro, en la periferia, en la lejanía,
solamente pobres. Que es distinto a cuando a los que no le diste vivienda social, fíjate que eran tan pobres que no podían ni siquiera postular a la posibilidad de ir pagando una casa. Y esos, por ejemplo, en Santiago de Chile se fueron a vivir al borde del río Mapocho, en Lo Barnechea, y todos los años o el agua, o el río, o a veces incluso la nieve, les rompía sus casas. Pero no se movían de ahí, porque estaban segregados, pero en un barrio heterogéneo, porque ahí vivían los más ricos y también los más pobres, porque buscaban fuentes de trabajo, que es distinto al drama de irte a vivir a Bajos de Mena, o que te manden en las afueras más lejos que la Agüita de la Perdiz en Concepción, o en las lejanías de los barrios que van hacia el desierto en Arica. Y para qué decir arriba, más arriba en Antofagasta, que se van a los cerros, o Alto Hospicio en Iquique, donde no tenían alcantarillado. Entonces, eso es distinto porque no están al lado de la oportunidad de trabajo. Los barrios homogéneamente pobres, donde los jóvenes serán considerados por sus maestros y por sus padres como ineptos para la carrera universitaria en comparación con los jóvenes que viven en barrios más integrados. 2, hacen del fracaso una experiencia reiterada y se contagian a través de sus pares porque viven en un barrio homogéneo donde se está dando ese fracaso. 3, las redes locales son ineficaces. 4, estoy fortaleciendo el valor de lo que tú estás señalando. 4, los vínculos entre iguales son una fuente de información redundante donde se vuelve a repetir la idea del fracaso, de que la cosa no va a resultar y que hay otros caminos no necesariamente legales para salir adelante. 5, la segregación va degradando las chances de los individuos según los barrios en que eligen. Entonces, 6, se invisibilizan las oportunidades, dice Sierra Alta. Si hay subcultura de la desesperanza. Bueno, todo esto haciendo mucho daño. Un discurso pesimista. 9, la llamada desafiliación de los jóvenes al sistema institucional. O sea, no creo en nada, no creo en el voto, no creo en la democracia, no, solo estoy enojado, con justa razón. En fin, bueno. Eso, solo por hablar de los efectos de la integración que la academia viene diciendo muchos años, y hoy día no puedo dejar de preguntarte, cuando se hace la votación para la ley, para la idea de legislar, para la votación en general, no la discusión del detalle de los contenidos del proyecto, tú eres protagonista que convocas a la comisión y la comisión por mayoría decide rechazar la idea de legislar, y es cierto que se va a mandar el proyecto a la sala con la información de que se rechazó, y la sala es soberana desde el punto de vista reglamentario para decir, mire, no, rechazar no, y sigamos en esto, en la discusión. Yo no puedo dejar de sentirme sorprendido cuando estamos en esta organización que es política, la polis y la política, de decir, mire, aquí hay una decisión de la política. No quiero, es decir, no solo, entonces concluyo, no solo es importante la política en sus decisiones, sino que quiero preguntarte, ¿no será también entonces que el conflicto político entre la política también determina decisiones que pueden estar afectando problemas de ciudad tan delicados como estos? No, mira, yo creo que efectivamente, Patricio, tú te estás yendo ahí a la médula del problema, ¿ya? Porque en realidad nosotros construimos, y yo en lo personal, ¿para qué te digo? Tratamos de abrir los espacios a todos los sectores que opinen sobre este particular. Y logramos, fíjate, que avanzar sustantivamente en ese tema. Incluso propiciamos la creación, la dictación de un proyecto de resolución que aunaba las voluntades de todos los sectores. Lo firmaron todos los sectores políticos, asumiendo de que en este tema tenemos que evidentemente hacer todos los esfuerzos posibles para resolverlo. La cantidad de familias que tenemos en esta condición y el drama que eso significa, evidentemente que no resiste mucho tiempo más de demora. Yo creo que al final, fíjate, y espero sinceramente, tengo la esperanza de que en la sala este tema sea visto de una manera también diferente.
y junto con lamentarlo, porque si tú te dices, tú fuiste parlamentario también, Patricio, tú sabes que, oye, votarlo en general es votemos la idea, ¿verdad?, en la cual nosotros vamos a entrar en la discusión en particular, y si tú la rechazas en ese contexto, obviamente que la señal que tú vas hacia el Senado va a generar más lupa sobre lo que está pasando, qué fue lo que aconteció, porque creo que al margen de cualquier cosa, el problema que nosotros tenemos hoy día como país en materia de vivienda requiere con mucha celeridad. ¿Y qué qué te gusta a ti del proyecto? ¿Qué te Mira, gusta? Porque yo entiendo en que primer lugar, el proyecto tiene como objetivo más Estado, más énfasis del MIMBO en el urbanismo, asegurar la política habitacional que evite segregación, innovar en localización, hacer normas para los usos para las metas, hacer zonas de integración. Pero ¿qué te gusta a ti? Yo me gustaría saber tu opinión respecto al proyecto, independiente de los conflictos políticos que legítimamente cualquiera su propia postura. ¿Qué le valora? Yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales en mi opinión. Uno, la necesidad absoluta y total que nosotros tenemos que revertir esos mismos detalles que tú hablabas, ¿no es cierto?, de la segregación y todos los efectos que tiene. Cuando tú tienes una ciudad segregada, Patricio, y tú relatabas allí, ¿no es cierto?, un cúmulo de reacciones, se genera una especie de un determinismo social donde la gente que está allí ya está condenada de por sí, ¿ya? Y esto evidentemente que hay que revertirlo, porque le hace un daño enorme, enorme al alma del ciudadano, de la persona, al alma, ¿no es cierto?, del barrio en el cual se está construyendo, al alma del contexto en el que se da. Y eso evidentemente es una situación que no puede seguir dándose, porque se genera lo que tú señalas, ¿no es cierto?, con un cúmulo de acciones, de actitudes, de formas de reaccionar frente a tu entorno, que no es precisamente el entorno ideal para desarrollar a las familias con todo el conjunto de temas. Yo creo que eso, en mi opinión, es el ámbito esencial, es un ámbito eminentemente de una profundidad humana que apunta a resolver un problema, a procurar resolver un problema que, en mi opinión, no puede seguir dándose como hoy día se está dando. Como tú muy bien señalas, hoy día la ciudad sigue desarrollándose con esa segregación. Y evidentemente que estamos tirando, ¿no es cierto?, a la gente más vulnerable hacia las periferias. El otro día, ¿hace cuánto? 2 semanas atrás salió un artículo en la prensa, decía 7 de cada 10 chilenos no tienen acceso a los servicios básicos porque por la distancia que tienen, ¿no es cierto?, entre esto y su localización. Pero lo más grave de todo, Patricio, es esa especie de determinismo social que tú creas una especie de gueto donde socialmente la gente se siente al margen, se siente lejana, se siente perdida, se siente que está expuesta, ¿no es cierto?, al narcotráfico, a la delincuencia, a cualquier cosa menos a una vida sana. Para mi opinión, eso es fundamental. Lo segundo, que pudiéramos hacer desde el punto de vista ya más técnico del proyecto, el problema que tenemos con el suelo. Si no resolvemos el problema también del suelo, y eso va en la regeneración urbana, en la recuperación de barrios antiguos. ¿Tú te acuerdas, Patricio, las épocas antiguas, ¿no es cierto?, de los famosos CITEI, de los conventillos, que después dieron paso, ¿no es cierto?, a las tomas de terreno, a los campamentos, las operaciones sitio, los programas de mejoramiento de barrio, las viviendas pitufo, ¿te acuerdas? Es toda una historia. Hoy día el país está en una condición que tenemos que darle respuestas distintas, y esas respuestas distintas pasa ¿por qué? Por entender de que aquí tenemos que desarrollar ciudades amigables, que señalaba yo. Yo me acuerdo que a Coyhaique le pusimos ciudades amigables, y necesitamos hacerla amigable porque creemos que esa es una manera efectiva, Patricio, de generar precisamente esa integración. Para mí esos dos aspectos son fundamentales. El resto de lo que se hace parte del proyecto, sacamos lo malo, y además la discusión en particular, tú sabes que podremos llegar a todos los acuerdos que sean pertinentes para corregir los detalles. Y en ese sentido, yo siento y hay como dos visiones en general del proyecto. La primera es que el diagnóstico, el análisis es muy correcto. Y para mí y para nuestra organización, que estamos, no tenemos un lado político, nos parece muy interesante que un gobierno de un color u otro color tome ideas del otro color, y que sea muy transversal el análisis, es muy técnico, es muy concreto, el diagnóstico es muy correcto. O sea, siento yo que de todo el mundo académico, el sector que uno quiera, valoraron la aproximación al problema, que yo creo que eso es algo que obviamente está dado por los beneficios y el éxito de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, entre otras, ¿no es cierto? Pero sabes tú, perdón, Sebastián, mira, Juan, sí, ¿cómo mira,
Sí, sí. Pero mira, yo pienso en realidad, y Patricio, tú tenías una larga experiencia también en la construcción de este tema. Y qué bueno lo que están haciendo ustedes como organización para ampliar este horizonte. ¿Ya? En el último tiempo no hemos quedado tan en miradas de trinchera, donde tú estás en un lado y el otro está en el otro lado y son irreconciliables. Yo me acuerdo de la Cámara de Diputados, una vez alguien dijo de un sector político, yo todo lo que venga del frente por principio lo voto en contra, ya sin importar lo que tú ibas a decir o si ibas a aportar o no ibas a aportar a la discusión. Quiero interrumpir, aquí tenemos diferencia, porque mientras Juanse no habla desde una trinchera política, yo sí tengo una trinchera política y sin embargo nosotros hacemos que esta organización política, este espacio donde estás hoy día, no es una organización de trinchera. O sea, nosotros, el hecho que yo tenga una postura política no es algo que invada a política, a lo que, por eso estás invitado tú desde esa estatura. O sea, la organización no tiene abanderizamiento, política no se abanderiza con un partido político o con un sector político o ideológico, porque lo que hacemos es que la democracia exprese, el país se exprese democráticamente en los organismos donde se tiene que expresar la política. Y yo libremente podría hablar de la política, de política lo que quiera, Claro. pero y aquí también lo puedo hacer, pero nosotros lo que hacemos es abrir el debate a todas las fuerzas políticas, porque al final son todos los políticos y todos los sectores, como tú bien lo dices, los que intervienen después en la toma de decisiones, o porque están representados en el Parlamento, o porque se van a alternar en los gobiernos. Y hoy día tenemos un gobierno de un color, mañana puede haber otro color, y antes tuvimos de otro color, y siempre van a estar tomando decisiones en relación al tema de la integración social urbana, o van a dejar de tomarla. Y en ese sentido, claro. El que yo tenga una postura política no obliga a que nuestra organización esté atrincherada. Nosotros no representamos como organización un bando independiente de nuestras posturas personales. Sí, mira, yo te digo incluso más... Tú estabas valorando lo que era la integración social urbana y el proyecto. ¿Y sabes tú por qué lo hago, Patricio? Porque bueno, hoy día estoy en esto, estoy en otras comisiones también y tú sabes que tenemos un conjunto de temas, pero la vivienda es un reflejo de una condición social de desarrollo que está afectando directamente a las personas. ¿Ya? Uno habla de la vivienda, una cosa abstracta, no, ahí está el hogar, ahí es donde está el hombre, la mujer, los hijos, claro, donde participan, donde lloran, donde están alegres, donde están felices, donde están tristes. ¿Ya? Eso debería ser lo normal. Pero si más encima tú lo pones en una caja, ¿no es cierto?, donde no hay ninguna visión, donde no hay ningún entorno, no hay ningún parque, no hay ningún camino, no hay ningún lugar cerca, le estás agregando, y eso es materia del desarrollo, eso es materia política, por eso estamos hablando de algo mucho más profundo. ¿Y qué te gusta a ti de lo que hoy día tiene el proyecto? Independiente que el proyecto puede ser corregido, modificado, cambiado, y puede tener mucha transformación. ¿Qué te gusta a ti del proyecto de ley? ¿Qué aspectos tiene? Mira, hay varios méritos que tiene. Te fijas, yo te hablaba de para mí es fundamental este tema de este concepto de integración y la vivienda como un papel fundamental, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la familia. Sí. Y vuelvo a decirte lo mismo, Patricio. Sí. Dentro de este cuarto, dentro de tu casa, dentro de todo, ¿no es cierto?, tenemos paredes, tenemos todo. Pero es la gente la que le da la riqueza, ese valor a ese concepto, a ese tema humano. Allí es donde llora, ríe, ahí es donde hace... Y eso tenemos que construirlo bien, porque ahí en definitiva, Patricio, está la tranquilidad, está la armonía, está la felicidad de esa familia, y por lo tanto está la felicidad de todos nosotros, construido en el barrio, en la comuna, en la región y al final en nuestro país. Yo creo que ese tema, evidentemente, que hay que avanzarlo. Hay que resolver las dificultades que hoy día tenemos para llegar, ¿no es cierto? Tenemos camisas de fuerza hoy día, ¿ya? En los famosos límites urbanos. Ándate tú a todas las ciudades, Patricio. Bueno, tú lo has visto seguramente. Oye, tú tienes el límite demarcado por la ciudad y en la periferia de la ciudad todos estos loteos, ¿verdad?, donde tenemos más gente a veces viviendo en la periferia que en el entorno. Entonces, tenemos que resolver materias para darle agilidad en un contexto en el cual obviamente se satisfagan los requerimientos de los instrumentos de desarrollo, que no tengamos dificultades. Mira, había una trilogía que hizo Corporación Ciudades, Juan Manuel Sánchez, su director ejecutivo, y lo sintetizaba en 3 expresiones. Él decía los sin casa, los con casa y los sin ciudad.
esta trilogía, ¿no es cierto?, que grafica los sin casa, la gente que vive en campamentos, que vive en condición de allegado, la gente que vive en toma, esa gente que está postulando, ¿verdad?, algún proceso a través de sus comités. Toda una demanda social, humana detrás de ellos. Los con casa, que teniendo su vivienda, algunos ya muy antiguas, viviendo en condiciones de precariedad, que también tenemos que impulsar allí acciones para terminar de resolver ese tema. Muchos viven allí de allegados, muchos viven allí hacinados. ¿Quién vive feliz en esas condiciones, Patricio? Y lo otro, los sin ciudad, porque si bien es cierto tenemos todo esto, pero la ciudad no está desarrollada, integrada adecuadamente para que esas familias se desarrollen con oportunidad. Y tú, Patricio, yo te iba a hacer delante una reflexión. Nuestro país ha vivido momentos tan precisos a lo largo de su historia que a veces por no tener el olfato, por no tener esa visión, por no tener ese rol que a lo mejor como ustedes mismos están aportando hoy día, a esta construcción diversa, ¿ya?, a esto tratar de salirse de las trincheras frente a los temas que tenemos común. Y no podemos hoy día, Patricio, perder la oportunidad de que nuestro país dé ese salto. Y esta ley de integración, sinceramente, es un pelo del conjunto del problema global que podemos tener nosotros como sociedad, pero que contribuye de manera significativa, evidentemente, al cambio que necesitamos hacer. Necesitamos ciudad integrada, donde la gente esté viviendo tranquila, donde la gente pueda estar viviendo feliz, donde las oportunidades se puedan ampliar. Y será materia también de esta diversidad de puntos de vista en los cuales tenemos que encontrar evidentemente los caminos para hacer esto. ¿Cómo llegamos, Juan, al déficit cero? ¿Cómo llegamos a resolver? Lo que planteó Bowen, ¿no? Lo que planteó Bowen, te fijas precisamente respecto del proyecto. ¿Cómo planteamos esta necesidad de entender de que... Y aquí hay una cosa, ¿cuáles son los atributos que valdría la pena resaltar de la parte técnica de la ley? Hay una parte interesante en que da atribuciones para nuevas relaciones público-privado, que podría abrir espacio para cooperativas, por ejemplo, o la gestión de suelo por parte del Estado. ¿Cuáles son, dentro de la parte más técnica, las cosas que son más valiosas para usted y que podríamos profundizar y darle, resaltarlas dentro del debate público? Estamos conversando con el senador David Sandoval, presidente, para quienes están ingresando en este instante, presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, que está tratando la Ley de Integración Social Urbana, aquí en Política con nosotros. Mira, yo creo que sin duda, Juan, este tema, por ejemplo, respecto de lo que dice en relación con el tema de las famosas dificultades que tenemos para el tema del terreno. Creo que la ley, al permitirle al ministerio, como tú muy bien decías, Patricio, curiosamente la ley le permite mucho más espacio al ministerio de lo que hoy día tiene, en materia de lo que es, ¿te acuerdas de estas famosas glosas que están en el presupuesto 11 y 12 para la compra de terreno? Que si bien es cierto, son meras glosas, yo me acuerdo que lo discutimos mucho en el presupuesto, pero esas glosas pueden cambiar. Esto hay que transformarlo en una política permanente de cómo hacemos mejor gestión de suelo. Y todos los invitados, a propósito, tú, Juan, señalabas un tema que me parece súper potente lo que tú señalabas respecto a que toda la academia, todos los organismos técnicos señalaban, mira, nosotros tenemos un consenso técnico de lo que hay que hacer. ¿Cómo podemos construir 100.000 viviendas? Tú viste que llegaban y establecían que había consenso técnico. Así es. Ellos señalaban, todos señalaban, mira, todos. Te lo confieso que todos. Tú que tienes más experiencia que yo en las universidades, Juanse, en la academia efectivamente hay cada vez más consenso técnico respecto a... Sí, yo estoy de acuerdo que en la parte del diagnóstico totalmente de acuerdo, y en la línea de las cosas que hay que trabajar yo siento que también. Después, a la hora de entrar en detalle, a medida que va bajando el tema, empiezan a haber más diferencias, pero yo estoy de acuerdo en que hay una visión bastante general. El consenso académico nunca es global, ¿no es cierto? Yo lo interrumpí para valorar y enfatizar lo que está señalando. Claro, interesante. Pero mira, oye, esa discusión lo plantearon prácticamente casi todos, con más o con menos énfasis, pero lo plantearon básicamente prácticamente todo. Pablo Alar de la Universidad del Desarrollo, lo planteó también, te comenta acá Luis Felipe. Muy buen arquitecto, muy serio. Ha escrito sobre la integración social urbana, además.
Luis Felipe Vera, del BID, te fijas, plantean todo y en general lo que se plantea en este sentido, decían, mira, hay un consenso técnico con variantes, como bien dices tú, con visiones probablemente diferenciadas, pero todo señala la verdad que hay un consenso técnico respecto de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, ¿ya? Incluso ahora hay una mesa, tú sabes, que está trabajando en el tema urbano y han surgido muchas ideas en ese tema. Incluso más, ¿a qué nos combinaban? A que hace falta ahora un consenso político para llevar adelante las cosas que técnicamente hemos pensado. Y en ese marco, promovemos ese proyecto de resolución del Senado, que lo firmaron todos, pero que desgraciadamente el día de la votación, ¿no es cierto?, se produce este desbande que en mi opinión realmente creo que no se justifica. Postergar un tema de esta naturaleza, este mismo, a propósito que tú señalaste, Sebastián Bowen hablaba, bueno, ¿cuándo terminamos, ¿no es cierto?, este tema? ¿Cuándo llegamos al déficit cero en algún minuto ¿Y cómo terminamos esto antes de la década? Para terminar con el déficit antes de esta década necesitamos construir 100.000 viviendas, 100.000 soluciones al año. Y por un periodo de 8 o 10 años, porque vamos teniendo hacinamiento, deterioro de la vivienda, ¿no es cierto?, en ese proceso. Y ahí hay un... Perdón, Sebastián, Juan, y en otro contexto, Patricio, de que el costo de la vivienda es inversamente proporcional a los ingresos de la familia. O sea, cada peso que tú incrementas tus remuneraciones, tus salarios, la vivienda se te aleja 4 pesos de costo. Entonces es inversamente proporcional, lo que significa la disponibilidad, y por eso la vivienda se está transformando cada vez en un sueño más lejano, y eso necesitamos acortarlo. Y esta ley lo que hace es precisamente procurar eso, acortarlo, terminar con estos problemas, ver cómo resolver los problemas de suelo, qué pasa con el suelo público, los acuerdos público-privados para enfrentar estos temas. Tenemos terrenos a lo largo de todo el país. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo en definitiva lo vamos construyendo? ¿Cómo perfeccionando los instrumentos que no se transformen en una camisa de fuerza, pero sin que al liberar estos cierres se transforme tampoco en cometer aberraciones urbanas? Se trata de, como un denominador, integración social. Exactamente, o sea, y en ese sentido, usted como geógrafo de formación, ¿no es cierto?, he sabido que uno es muy parecido a su vecino. En geografía urbana, ese es como... uno es muy... consume donde mismo, se mueve donde mismo, los hijos van al mismo colegio, más o menos están en la misma... Uno estadísticamente es muy parecido a su vecino. Entonces, romper los esquemas de segregación son muy complejos de hacer, ¿no es cierto? Y yo estoy de acuerdo que la academia tiene matices entre cuánto, porque la ley resuelve alrededor de 30.000 familias para un problema de 700.000 viviendas. Entonces, sabemos como las proporciones. Y me gustaría saber qué piensa usted que es el atributo donde se la juega la ley, donde realmente hace una contribución, el atributo que también a nosotros, organizaciones como nosotros, podríamos desarrollar, desenvolver. ¿Dónde está la apuesta de la ley? Está la cara, dices tú, pero mira, yo pienso que evidentemente al incorporar esta ley, ¿verdad?, en todos los instrumentos de desarrollo, que tiene que estar permanentemente involucrado este concepto, desde los planes reguladores, desde los planes, desde la base para adelante, este concepto de integración. Tú muy bien señalabas, Juan, de que al final la gente, nuestra sociedad se está segregando, vive y en fin, de una manera, ¿no es cierto?, que se ha instalado incluso en la cultura nuestra, así como en el otro lado se ha instalado esta cultura de la marginalidad, de la discriminación. Yo creo que este tema de integración que tiene que estar desde la base, desde los instrumentos de inicio, te fijas, desde los planes comunales para arriba, evidentemente que es un tema que no podemos soslayar absolutamente. Y de paso, ver cómo lo hacemos con el tronco que tenemos, con todas las dificultades que ya tenemos. Claro. Cómo enfrentar el tema, ¿verdad?, de los campamentos, cómo hacer las tomas. Tú señalabas, oye, la cantidad de familias que hoy día, que este invierno a lo mejor en una avalancha, en una agresiva, van a terminar con todos sus ranchos, ¿no es cierto?, destruidos, sabiendo que eso es. Y bueno, ver cómo acogemos todas estas diferencias, cómo lo hacemos con estos barrios antiguos para el tema de la regeneración,
en los temas barrios patrimoniales, que no se transforme tampoco la mejora en una exclusión de la gente, porque a veces nos reclamaban también algunos, ¿ah? Claro, Una cosa... y ahí hay, por ejemplo, una investigación que conversamos con Slaven Rasmlich, mostraba que uno de los grupos con más segregación en Chile son los alemanes llegados no sé, durante los 80. Claro, porque llegaban al barrio alto y se autosegregaban, ¿no es cierto? Entonces, porque toman decisiones y viven todos en un cierto sector ahí alrededor de la clínica alemana, qué sé yo. Entonces, ellos producen una segregación decidida. Entonces, y por otro lado, sabemos que tenemos una segregación no voluntaria. voluntaria, y otra segregación, ¿no es cierto?, quienes no se pueden mover. Todavía no, o sea, tengo claros los atributos que tiene la ley, la propuesta de ley para mejorar algunas de esas cosas, pero no tengo muy claro cuál es su visión sobre la parte técnica, ¿cuál es el atributo que usted resaltaría? Porque el diagnóstico yo lo comparto y valoramos, yo personalmente me atrevo a decir que valoro muchísimo que se promueva esta ley y el trabajo que se ha hecho y sobre todo la postura de diálogo que ha tenido usted y ha tenido el equipo para ir modificando la ley dentro de todas las críticas, comentarios, sugerencias. Sí, mira, Yo no mira, sé, Juan. perdón, yo no sé si coincido 100% con Juanse respecto al juicio final que él hace sobre la voluntad de diálogo, porque también hay una crítica ahí en el proceso del proyecto, a pesar de que los senadores cuando votaron en contra, todos valoraron la voluntad de diálogo, valoraron especialmente la voluntad de diálogo. No sé si la comparto exactamente, pero sí comparto con Juan que cuando uno lee el proyecto, yo pocas veces, y tú lo sabes, David, de los muchos proyectos que hemos recibido, pocos proyectos tienen tanta consideración al antecedente histórico de coincidencia que existe para fundamentar el proyecto de ley. Es decir, quiero decir que hay en este proyecto de ley un reconocimiento poco frecuente a que la idea no es original de este gobierno que manda el proyecto de ley y el 2018, por lo demás lo mandó el 2018, estamos a 2021, todavía no sale la ley y se rechaza la idea de legislar el 2021. Y este gobierno le valoro yo que haya hecho ese reconocimiento, porque dice, está en nuestro programa de gobierno, dice el presidente Piñera en el mensaje presidencial. Está en nuestro programa de gobierno, pero esto no lo inventamos nosotros. Esto viene de la Comisión de Desarrollo Urbano, esto viene del Consejo Nacional, esto viene de la historia de Chile, esto viene de un problema que se viene sufriendo desde hace mucho tiempo. Entonces tengo plena coincidencia con Juan en eso, y por eso es importante que tú pudieras, si quieres. Sí, no, mira, sinceramente yo creo que hoy día, te confieso que también uno cuestionó harto los contenidos originales del proyecto, ¿ya? Porque el título hablaba mucho y el contenido al final se perdía, incluso en esas ideas locas, te fijas, hasta de incluirle el cambio del nombre del ministerio que no tenía ninguna trascendencia, ningún sentido en ese tema. Te confieso que la discusión que se planteó en el Senado, bueno, ¿qué entendemos por integración social y urbana? Que tampoco estaba contenido en el proyecto que venía desde la Cámara, ¿ya? Que era un tema que yo creo que había que resolverlo. ¿Ah? Para mí, sinceramente, Patricio, si algo nosotros nos quedamos en la discusión al final de este tema, es en la idea de la inclusión. Yo te señalaba adelante, nuestro país ha perdido momentos históricos de poder dar un salto distinto en su visión de desarrollo, ¿ya? En la época del salitre, ¿te acuerdas? En las riquezas nuestras naturales, que al final del día, bueno, hoy día yo creo que estamos en una condición radicalmente distinta. La otra vez me acordaba, a propósito, Patricio, de estos mensajes, ¿te acuerdas cuando el presidente Lago hablaba, la señora Juanita, hablaba con la señora Juanita? Hoy día nosotros no estamos hablando con la señora Juanita. La señora Juanita, ¿verdad? Esa mujer que vivió condiciones tan complejas de pobreza, de marginalidad, de necesidades, de falta de oportunidades. Hoy día estamos hablando con los hijos de la señora Juanita. Y los hijos de la señora Juanita, y yo me alegro de eso a pesar de todos los conflictos,
Yo me alegro de eso, ¿no es cierto? Que hoy día los hijos de San Juanito nos dicen, somos jóvenes, que estudiamos, que nos endeudamos, que hicimos mil cosas, ¿verdad? Que vivimos una realidad social asumo, ¿verdad? Que asumieron que vive una realidad social donde su madre se sacó la mugre por tratar de sacarlo adelante. Que hoy día tienen el legítimo derecho de querer acceder también a esas oportunidades que se difunden y que se ven por todos lados. Yo creo que se le hace bien a la sociedad. Pero si lo hacemos nosotros con inclusión, si lo hacemos con estos puentes, con lo que ustedes están haciendo, lo más probable es que vamos a poder avanzar todavía más, de hacerlo de una manera en la cual la trinchera no nos va a servir absolutamente a nada. Creo que si este proyecto, mira, que solamente habla del tema de la vivienda, del desarrollo urbano, de la planificación del territorio, tiene este concepto de inclusión, que es el tema, ¿no es cierto?, social, humano, Patricio, es lo que yo te digo, que no es la vivienda, es lo que hay detrás de esa vivienda, esa familia que ingresa a su casa y que va a vivir allí todas sus penas y sus alegrías, te fijas, en ese contexto. Este concepto de inclusión en la vivienda, que es una punta del problema. Tenemos otros tantos más, Patricio, tenemos problemas con las pensiones, con el acceso a la salud, con la educación de calidad, tenemos problemas con mil cosas. Pero esto es un concepto que suma precisamente este propósito. Si me dice a mí cuál es la inspiración y que a uno me ha movido en este contexto, en esta tramitación, es este elemento que agrega, esta dimensión profundamente humana, social, que va, pero te digo, creo yo, al corazón, no siendo lo más relevante, necesitamos trabajo digno, necesitamos, ¿no es cierto? Me gusta mucho la pasión con que expresas tu sensibilidad social. Tenemos que hacerlo, Patricio, porque si hoy día no le damos esa dimensión, si tú no conoces el nombre de la persona que te abre la puerta todos los días en el Congreso, ¿ya? Si no somos capaces nosotros de romper esta frontera de esta arrogancia, de este arribismo estúpido, te fijas, que ha minado tanto nuestra calidad de vida como sociedad, yo creo que este concepto en este ámbito, yo por eso lo abracé, Patricio. Mira, nosotros hemos conversado mucho con Juanse sobre propuestas y yo no quiero perder esta oportunidad de decir algunas de las cosas que nosotros hemos conversado pensando en que hoy o mañana ley de integración social urbana e instrumentos legales va a haber y va a tener que salir adelante. Si las circunstancias del debate político produjeron este rechazo, esto se va a tener que revertir porque la necesidad, tú la has descrito bien, está. El diagnóstico, como Juan se lo hiciste, está. En materia de propuestas, se vienen haciendo estudios. Mira, están los de Rodríguez Viñoli. En la CEPAL escribía hace años ya resúmenes de líneas de acción. Yo revisando la distinta literatura y de lo que hemos conversado, a lo menos te quería señalar, dado que eres presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, decirte, presidente, mira, consideren a lo menos que el proyecto de ley en su detalle tendría que tener, primero, establecer una forma de hacer política habitacional no segregadora. Establecer fórmulas presupuestarias de financiamiento que no considere como el factor central de la construcción de vivienda social estrictamente el lugar donde es más barato construir. Eso va a producir inevitablemente segregación. Esa tiene que ser una propuesta clave central. Segundo, tener reservas de suelo. Yo me alegré tanto que independiente de la discusión del proyecto de ley, estuviera esta mesa que habían empezado, en la que firmaron todos, porque va en el camino. No sé si es la solución. No, pero la ley tiene dos atribuciones tiene dos propuestas respecto a eso, ¿no es cierto? El Fondo Solidario, elección de la vivienda, ¿no es cierto? Y el rol activo del MIMBU en la gestión de suelo. O sea, reservas de suelo para vivienda social en todo municipio de metrópoli. Y ojo, porque si eso pasa, aunque se formen, yo ponía el ejemplo que pasaba en los Barnechea, en la zona de la dehesa, en el Cerro 18, en los sectores donde están segregados, pero en heterogeneidad, o sea, viviendo no todos iguales en los extramuros, sino segregados con los distintos. Claro, esos son los sin vivienda y con ciudad, sin vivienda y con ciudad, para usar la analogía de Sánchez, ¿no? Bueno, y ahí el gueto, en vez de transformarse en brecha, en vez de tener muros, se transforma en puente.
Hay una cosa muy curiosa ahí, que los sociólogos lo explicarán mejor. Tercero, en materia de propuesta, bueno, sin duda, una propuesta de integración social urbana para un país que está vivo hoy día necesita mejoras de las zonas segregadas, intervención en las zonas segregadas. Cuarto, buscar reducir distancia física entre los sectores sociales, incentivando sectores altos y medios. Mira, el fenómeno, también hay un texto bastante discutidor, que es el de los barrios cerrados, donde trabajaron Sabatini hace muchos años, muy interesante, donde se reclama sobre los condominios, como el condominio de Huechuraba, por ejemplo, que dice, aquí vinieron los ricos, se compraron el suelo agrícola y vinieron a instalarse. Sí, es verdad, pero resulta que el maestro Chasquilla, Raúl, dice, bueno, ahora la delincuencia de Américo Vespucio para allá ya no viene para acá, porque hay más guardias, más policías, y ahora no se atreven, po. Otro dice, Raúl, que es tapicero, el estatus de la comuna ha cambiado, pero en este lado, en el barrio alto de Huechuraba, no en el resto. Rosa, dueña de casa. Aquí todos se conocen, la mayoría es gente campesina. Es bueno que todos hayan venido. Roberto, estudiante universitario, dice, gracias a eso, de estos condominios, ahora por lo menos llegó el agua. Si no hubiesen venido esto, se habría demorado más en llegar el agua y el alcantarillado, porque nosotros no figurábamos ni en los planes urbanos. Ahora, como llegaron los condominios, figuramos desde hace como un año. Ana, vendedora de tierra de hoja. Ahora nos toman en cuenta las autoridades. Antes decíamos que éramos rurales. Entonces, también hay un fenómeno interesante en mi cuarta propuesta, que no son mías, yo resumo las cosas que he estudiado, y reducir distancia física en los sectores sociales. Quinto, mayores recursos a los sectores más pobres. O sea, si toda la integración social urbana, si no va acompañado de eso, estamos liquidados. Sexto, bueno, espacio público, seguridad, educación en las zonas que ya están segregadas. Y séptimo, intervenciones culturales, de lo que Juan Sebastián, este arquitecto y empresario que está aquí, viene haciendo, tiene una fundación propia que ha conseguido hasta los financiamientos para intervenciones culturales urbanas, desde hace muchísimos años que viene haciendo eso, como motor cultural en los barrios. Propuestas en la idea de ir... claro, pero Pato, yo ahí tengo... el diagnóstico. Yo ahí tengo una pequeña comentario. Yo aprecio siempre tu conocimiento de la ciudad y tu experiencia en la política, pero además yo creo que hoy día, por lo menos siguiendo los últimos sucesos, hay una discusión, esto se trancó no por un tema técnico, se entrampó por un tema más bien político, o me equivoco, por un tema de acuerdos, por un tema de una gana de legislar esto, ¿no? Mira, sí, mira, yo pienso que se dieron 2 o 3 fenómenos en ese tema. Anoté tus temas, Patricio. En todo caso, esta conversación, hay un viejo refrán chino que dice que nadie se hace obeso con un banquete. Ya no será la primera, no será ni la primera ni la última ocasión en la que podamos compartir ideas y comentarios y sugerencias, sin duda, respecto a un tema que es tanta significación. Yo creo que nos cambió, alguien dijo por ahí, un obispo dijo una vez, no estamos viendo una época de cambio, sino que un cambio de época, ¿ya? Y tenemos que ponernos a torno frente a la realidad que estamos viviendo, de que incluso yo lo digo a propósito, Patricio, políticamente dentro de mi propio sector. Aquí tenemos 2 alternativas, le digo internamente en mi discusión más política. Tenemos una posibilidad de mirar por el retrovisor, y la mirada por el retrovisor va a ser pequeña y muy anclada, ¿no es cierto?, en cosas que a lo mejor pudieron tener mucho valor hace 30, 40, 50 o 60 años atrás. Y valor entre comillas, porque mira lo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? O tenemos la otra alternativa, o miramos por el parabrisas, donde tenemos esta mirada ancha de todos los desafíos que tenemos como sociedad y como país. Y lo que pasó en este proyecto, yo creo que fue reflejo de eso. Algunos, yo me da la impresión a mí, que ha generado hartas discusiones, he visto hartas notas de prensa, he visto hablando a colegios, a profesionales del ámbito de por qué esta cosa pasó. Yo sinceramente creo que fue un error, y comparto contigo, Patricio, que al final del día vamos a tener que tener sí o sí esta ley, porque no puede demorarse.
Juan, tú eres profesional, estás vinculado al área, eres empresario, estás en el mundo, ¿no es cierto? Y sabes que esta cosa no resiste mucho tiempo más, no resiste mucho tiempo más. Yo creo que alguien hizo allí lisa y llanamente un mal cálculo político, porque si tú estás hablando, si esto tú lo dejas situado, como dice La Torre, por ejemplo, al cual tengo harto afecto, converso harto con él, él dice, ¿no es cierto?, esto lo vamos a dejar para la discusión constitucional. Y como tú muy bien dices, el proyecto recoge muchas cosas bien inspiradas, ¿ya? Es bueno, pero lo transformamos en un tema meramente político al final, oye, para la constituyente. La constitución, Patricio, tú sabes, no va a decir... No, todo lo contrario, o sea, la constituyente lo que necesita justamente es el compromiso con un sistema de leyes y de normas que se tienen que hacer con posterioridad a los principios que la Constitución establezca. Y al contrario, a lo mejor una discusión de una ley de integración social urbana inspira a los conceptos generales que va a tener la constituyente. La constituyente, la Convención Constitucional, no está capacitada, no por la incapacidad de sus miembros, porque están capacitados, pero no está facultada para poder hacer las leyes. Entonces, las constituciones establecen no son la legislación, de manera de que ley de integración social urbana va a tener que hacerse. Ahora, que se haga, mientras tanto, la discusión de la ley, aprobando en general el proyecto y enriqueciéndolo con una discusión en medio del proceso constituyente, a mí me parece una extraordinaria oportunidad de nutrir al debate de la constituyente. Todo lo contrario, creo que no debería esperarse. Puede ser un alimento riquísimo desde el punto de vista conceptual. Para de hecho, claro, y en esa misma línea es muy acertado lo que dice el senador Sandoval cuando en la misma discusión dice, bueno, pero si la constituyente no va a determinar el número de subsidios. Así es, y no va a decir tampoco, mira, todo chileno tiene derecho a una vivienda de 80 metros cuadrados en sitios de 200 metros cuadrados, no. Entonces, esa discusión, ya tienes un año en esa discusión, tienes un año en la implementación de las nuevas leyes, por eso creo que esto no puede dilatarse efectivamente, esto es una discusión valiosa para enriquecer lo que viene por delante, incluso más, tienes las pensiones tampoco las puedes parar bajo ese mismo concepto, o sea, no deberíamos hacer nada, por lo tanto, también es una mala señal política, Patricio, si tú eres un actor político relevante, tampoco podemos cerrar el Senado, ¿verdad?, el Congreso, y sabes que más aquí no discutamos ninguna cosa, porque lo vamos a hacer todo de nuevo, porque tampoco eso es verdad. Sí, no quiero entrar yo en el debate respecto a la operación política que inspira a los senadores a votar en contra, no quiero entrar en ese debate, pero quiero decir que lo que yo estoy diciendo no desmerece el rol de la constituyente. Lo que digo yo es que la Convención Constitucional sí puede ser determinante para la construcción de determinadas leyes. Sí va a ser determinante porque las constituciones fijan principios que pueden obstaculizar una determinada legislación y por lo tanto sí va a ser importante que la constituyente establezca reglas generales de país, de la Carta de Todos, para poder hacer o dejar de hacer cuestiones que van en el sentido correcto o en el sentido incorrecto. O sea, es muy importante en eso la constituyente, pero no puede ser, no deja de ser estupenda oportunidad para las constituyentes el escuchar un debate sobre integración social urbana a la hora justamente de fijar los grandes principios de materia de derechos sociales. Es tan buena la ocasión de discutir una ley de integración urbana que vas a tener a todos los actores políticos de todos los sectores mostrando sus opiniones, desvistiéndose abiertamente a la hora de concretar una ley para decirle a los constituyentes, ve usted, aquí me faltó algo en la Constitución. Ve usted, aquí estoy valorando o anteponiéndome a un principio que podría contener la Constitución. Ve usted, esta ley es un piloto en materia conceptual, en materia de integración. O sea, es muy alimentadora, es muy nutritiva para la constituyente el tener fertilizante. De debate. No puede ser que los debates solo sean la calle, la asamblea, el cabildo, y que el Parlamento no sirva como ocasión de debate. El Parlamento, en la política, es una ocasión extraordinaria de debate porque ahí se desembozan todos y muestran cara libremente. Y eso puede ser invocado por un constituyente para decir, mire lo que están diciendo hoy día en el Parlamento fulano y sutano de tal o cual partido. Me sirve, me nutre, me alimenta. Es muy buena oportunidad, lo encuentro una gran cosa. Y la constituyente... no lo desmerezcamos, el hecho que no hace la ley
No quiere decir que no fija principios que pueden impedir determinadas leyes o favorecer determinadas leyes. Pero esto es una cosa de relaciones biunívocas en que se van a ir alimentando. Sí. Yo quería hacer el último comentario también. Hay un libro que me gustó mucho que se llama La Revolución Metropolitana, y que de alguna manera uno va viendo que la ciudad en otras partes, ciudad en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, la ciudad mexicana, la ciudad norteamericana, van en procesos un poco a veces adelantados que los nuestros, y en otros los nuestros chilenos van más adelantados. Y yo creo que aquí hay un tema que es muy interesante, que es cómo la integración social, sobre todo el tema de la integración social, es capaz de producir ciudades que básicamente que compitan con otras ciudades, que generen valor agregado, que generen cultura, que generen orgullo. Entonces, a veces pensamos que la ciudad es un reflejo de la sociedad, pero lo que yo siento que está detrás de esto, que hay un cambio de paradigma importante, es que la ciudad también produce la sociedad. La ciudad también la genera. Entonces, la ciudad promueve la manera en que nos relacionamos. Y yo creo que eso es un tema que yo rescato de una parte importante de lo que hemos conversado hoy día, de los fundamentos de la ley, de los objetivos, que quería comentárselo, senador. No, bien, pues Juan, mira, yo sabemos que hay mucho por hacer en este tema. Yo creo, Patricio, tú eres también antiguo participante de todos estos procesos. De repente uno se apasiona porque quisiera uno desarmarse de todas esas trancas, de esas cosas que uno ve, de repente de esas limitaciones que a veces su propio enfoque los llevan a tener. Si pudiéramos tener esta mirada más abierta, más general, esta mirada más integradora, esta mirada distinta de saber de que pucha, bueno, podemos construir otra ciudad, podemos construir otros barrios, Juan, podemos construir en definitiva otro tipo de enfoque, de formas de relacionarnos. Y que más allá de todas nuestras diferencias, está bien, fantástico que así sea. Pero de repente no podemos, te fijas, quedarnos en ese rol sin no dejar de hacer todos los esfuerzos que sean posibles. Yo por lo menos creo sinceramente de que tenemos tantas cosas por hacer, pero creo también y confío plenamente que tenemos hoy día una gran oportunidad de hacer las cosas. El otro día planteaba a propósito, Patricio, internamente en mis visiones más políticas, y te voy a confesar una infidencia en realidad, comentaba el otro día, mira, ¿por qué nos pasó a nosotros? Y yo decía, ¿dónde estuvo la inteligencia política que no fue capaz de auscultar estas cosas? Claro, hay informes, hay análisis, hay estudios. ¿Por qué no los analizamos? ¿Por qué no los vimos en ese minuto, verdad? Y de repente, de la noche a la mañana hoy día, oye, todo lo que antes decía, mira, a la gente siempre le decimos, mira, hoy día, cuando las vacas están gordas, hay que apretarse el cinturón para cuando las vacas estén flacas. Y para un sector de la población siempre vivir con el cinturón apretado toda la vida, nunca logrando vislumbrar estos beneficios. ¿Por qué algunos disfrutaban de todo y la inmensa mayoría, ¿no es cierto?, arrastraba los problemas? Entonces, ¿cómo logramos hacer este cambio? De repente, de la noche a la mañana, la responsabilidad fiscal, el equilibrio fiscal y todo lo demás, se fue a buena parte, te fijas, pensando en que había un problema mayor. Mira la danza de miles de millones de dólares, Patricio, para enfrentar los conflictos, la coyuntura. Miles de millones de dólares. Si nosotros hemos tenido la capacidad, esa inteligencia política de haber percibido lo que nos estaba pasando, que el país estaba avanzando, pero que otros se estaban quedando muy atrás y que esto estaba generando desazón, molestia. Era tan evidente, ¿no es cierto? Bueno, después de la guerra dicen, ¿no? Era todo tan evidente, pero esa evidencia hoy día no la podemos transformar solamente en reacción y tenemos que generar precisamente política pública, como tú bien señalas. Tú hablas aquí, me mandas varios mensajes, ¿ya? Yo creo que efectivamente ahí hay que centrar, hay que procurar hoy día tratar de ponerse antes del tema y que toda esta cosa que nos ha pasado, que nos puede dar una gran oportunidad, creo yo en ese sentido, una gran oportunidad para dar un salto hacia adelante. Yo creo que eso es lo que nos debe animar hoy día. Yo quiero a tus palabras decir que nuestra voluntad como política
es sumar estos debates que estamos haciendo, como la conversación que tenemos contigo, a la discusión que hoy día comienza a tener más ampliamente el país en los últimos años. Es decir, nosotros queremos que ojalá se llegue a la constituyente, pensando aquí en el tema de integración social y mejoras ciudades, sumándole a la movilización social, sumándole a las asambleas, el debate parlamentario, sumándole a los cabildos, el debate en el Parlamento. No me gustaría que se enmudezca el Parlamento mientras se hace la constituyente. No me gustaría que se castre la productividad del Parlamento, por muy improductivo que sea desde el punto de vista de algunos críticos. Queremos sumar a los foros el debate del Parlamento. Queremos sumar a las discusiones de prensa, a la discusión que hace la calle, a lo que se expresa en los carteles, los grafitis, también la capacidad de expresión de los parlamentarios. Porque cuando hoy día se dice que el Parlamento no es representativo frente al momento actual, yo eso no lo puedo aceptar. Yo puedo aceptar todas las críticas que se le hagan al Parlamento y a los parlamentarios, y me incluyo yo en la historia de ese Parlamento, habiendo tenido 4 periodos como parlamentario, que tengo responsabilidades de muchos de los defectos de la historia presente. Pero lo que no puede decir alguien que no son representativos, porque son electos por el pueblo. El pueblo votó para elegirlo. Sí, pero no en este momento, no, el pueblo los eligió para estar los años que fueron electos. Y a mí me gustaría que, ahora que estamos concluyendo este programa con la aceptación que tú tuviste tan amable y tan entusiasta para participar en este debate, que se entendiera que la discusión de la Ley de Integración Social Urbana es una gran oportunidad de ampliar justamente el debate en el Parlamento de todo lo que le está pasando a Chile en el momento que quiere hacer una constitución. Y mucho más interesante si además coincide con que va a haber una elección de parlamentarios que el Parlamento discuta. Y va a haber una elección presidencial el mismo año en que se puede discutir la ley. No, yo creo que bienvenido todos los espacios donde pueda haber discusión, incluido el nuestro, pues, modestamente, el política. Y agrega el refuerzo que van a tener los gobernadores regionales electos con los consejeros regionales también a fin de año. Que, sí, yo creo que efectivamente, yo comparto contigo, Patricio, creo que esas son las miradas que necesitamos. Yo solamente, primero que nada, felicitarlos realmente por el espacio. Yo creo que espacios de estos son los que evidentemente nos ayudan a construir lo que... yo creo, no me cabe la menor duda de la buena intención. Podemos cambiar, podemos tener énfasis distintos en los caminos, la fuerza, la rapidez, la prioridad, pero yo confío plenamente en que nuestro país, Patricio, va a poder salir adelante positivamente después de todas estas experiencias que ha vivido. Tenemos que hacernos cargo de muchos de los dramas que, como tú muy bien dices, yo también me siento corresponsable respecto de las cosas, de esto que te señalaba hace un rato recién. ¿Por qué nuestra inteligencia política no nos dimos cuenta, verdad, de las cosas que se nos estaban demandando? ¿Por qué no nos pusimos a tono respecto de, a través de esa inteligencia del trámite legislativo, de las respuestas del país hacia los problemas que estábamos viendo como comunidad? Nos dábamos cuenta, las cifras sí lo indicaban, ¿verdad? Todos los indicadores de Gini, cuántas más, de que había un segmento por arriba y otros que se estaban quedando muy atrás. Bueno, y eso yo creo que son las cosas que nosotros hoy día tenemos que poner sobre la mesa. Necesitamos mejorar nuestra forma de hacer desarrollo, nuestra forma de hacer integración, nuestra forma de hacer inclusión, hacernos cargo de los grandes dramas que nuestro país, desgraciadamente, yo creo que a lo mejor por miopía, Patricio, tú reconocías que somos corresponsables de lo que nos ha pasado como país, como sociedad. Sí. Y en el Congreso comparto tal cual como dices tú. Yo creo que el Congreso hoy día es el reflejo de la sociedad chilena, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, con todas sus debilidades y con todas sus fortalezas. Es el reflejo de eso. Y lo que se va a elegir este año va a ser reflejo exactamente de lo mismo. Y la política tiene responsabilidad de ciudad. Así es, no, amigo. Así que tenemos algo que hacer. Y para ir cerrando, y me sumo a agradecerle una conversación tan amena como la que hemos tenido hoy día en la mañana,
¿Cuál es la invitación a hacerle seguimiento a este proyecto? ¿Qué le gustaría que la academia, que la opinión pública, que el debate, cómo lo seguimos? ¿Cuál es la invitación que usted nos hace a nosotros que somos desde este ángulo promotores de ideas? Mira, yo me quedo con lo que dijiste tú, Patricio. Chile necesita una ley de integración y de inclusión social y urbana. Lo necesitamos, ¿ya? Yo creo que, como tú muy bien señalas, sí o sí vamos a tener que sacar esta norma del Congreso. Lo que viene hoy día son pasos legislativos súper acotados, súper específicos. Viene la presentación en la sala. Yo creo que hay que, evidentemente, lograr que los sectores que ven este tema, y a decir sectores más moderados, ¿ya?, que puedan ver, ¿no es cierto?, las bondades que tiene, obviamente, tener una ley de esta naturaleza en desarrollo y entrar en la discusión en particular. Yo creo que allí, Juan, la visión de usted, la visión de los entes académicos, de las ONG, de los comités habitacionales, va a ser súper importante, ¿no es cierto?, en el enriquecimiento del detalle de esta ley. Fuimos muy críticos, incluso yo mismo, muy grande el título y muy escasos los contenidos. Y había que ponerle músculo, había que ponerle sangre, había que ponerle carne, ¿verdad?, a la ley. Y esa es la tarea que viene ahora. Y yo creo que esto no se acaba, Juan Sebastián. Es fundamental el trabajo, ¿no es cierto?, ese consenso técnico que señalaban los académicos, ojalá incorporarlo en esta norma. La voluntad está absolutamente abierta. La urgencia es absolutamente prioritaria. Tenemos más de 2,2 millones de chilenos y chilenas viviendo hoy día en una condición de precariedad desde el punto de vista de su habitabilidad. Gente que hoy día está en sus casas, que no está viviendo, está sufriendo. ¿Ah? Cómo temperar su casa, cómo evitar que el frío, que la lluvia, cómo evitar que a la salida de la puerta, en ese barrio, ¿no es cierto?, encuentre espacio público digno, adecuado, que sus vecinos tengan las condiciones también de acceso a los servicios básicos y no a esa información de que 7 de cada 10 chilenos, de verdad, no logran tener un acceso a los servicios más esenciales. Cómo no hacernos cargo de esas familias que viven ya en la más absoluta marginalidad, en un campamento y en una toma. Y detrás de eso, de las cifras, que muchas veces las cifras nos permiten ver, hay rostros, hay hombres, hay mujeres, hay personas con discapacidad, hay adultos mayores, hay una realidad humano-social que requiere esa respuesta. Por lo tanto, yo confío que más allá de los cálculos que en algún minuto alguien puede haber sacado, tenemos evidentemente que poner este debate en la mesa, avanzar en esta ley y que sea un insumo también en la discusión que viene, porque tenemos que hacer cambios a todas las formas como he hecho, y eso, en esa discusión estamos hoy día, no solamente en la ley, sino que en la Constitución, en la elección de las nuevas autoridades, así que es una gran oportunidad para el país. Muchas gracias. Es un desafío que la ley esté. Muchas gracias. Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, don David Sandoval. Oiga, un abrazo muy grande, Patricio, un agrado compartir estos minutos con usted, Juan Sebastián, exactamente igual. Un abrazo súper grande, uno echa de menos ese contacto físico, de darte la mano, ¿no es cierto?, de saludarse, pero no te olvides nunca de este refrán, ¿eh? Nadie se hace obeso con un banquete. Ya, estamos disponibles, Patricio, y por favor también aliméntennos de las visiones de ustedes respecto de estas tareas que tenemos hoy día como sociedad. Excelente, es tremendo desafío hacer una ley a la altura del desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Se pasaron. Que estén súper bien. Muchas gracias. Nos quedamos...